pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, el propósito de las tribulaciones. Alguien ha dicho que las 3 preguntas básicas de la filosofía son ¿de dónde? ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué? La filosofía y la teología son disciplinas o ciencias relacionadas, porque la teología o el estudio de Dios, en este caso la palabra de Dios, contesta esas preguntas. Venimos de Dios. ¿A dónde vamos? Vamos o al cielo o al infierno. Pero el por qué se ha preguntado, el por qué se ha debatido por los siglos. Porque hay una pregunta que se ha debatido por los siglos y realmente es la pregunta que encontramos en este pasaje. El porqué del sufrimiento, el porqué de la maldad, el porqué de las tribulaciones. Y por siglos la gente ha debatido si Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno y un Dios poderoso. ¿Por qué es que Él permite que a la gente se contagie enfermedades horribles? ¿Y por qué hay jóvenes que mueren en accidentes siendo muy jóvenes? ¿Y por qué los niños en algunos países mueren de hambre? ¿Y por qué hay gente inocente asesinada? Hay muchas preguntas que se hacen acerca del porqué de la maldad, del porqué de las tribulaciones. Y ahora nosotros los cristianos a veces hacemos la misma pregunta. ¿Somos salvos? ¿Conocemos a Dios? ¿Estamos en muchos casos tratando de vivir para Dios? ¿Y por qué es que si Dios es un Dios bueno y un Dios amoroso y somos salvos y conocemos a Cristo, por qué es que Él nos permite pasar por esta prueba que estoy pasando? ¿Por qué es que Dios me permite tener un accidente? ¿Por qué es que estoy enfermo? ¿Por qué es que mi hijo se ha rebelado? ¿Por qué es que mi esposo, mi esposa me ha abandonado? Entonces es una pregunta que se hace y la misma pregunta, hermanos, encontramos en este pasaje. El Señor Jesucristo y sus discípulos estaban pasando a un lado de un hombre que había nacido ciego. Y los discípulos le preguntan, ¿por qué es que él nació ciego? ¿Será por el pecado de sus padres? ¿Será por el pecado de él? Y realmente estaban haciendo una pregunta sincera, porque usted sabe que en muchos casos en la Biblia venían a Cristo para hacerle preguntas, para atraparlo. Pero en este caso la pregunta fue sincera. Los discípulos querían saber por qué es que este hombre que jamás ha podido ver, ¿por qué nació así? ¿Será? Ahora, la pregunta en sí era muy ilógica, porque ¿cómo es que puede ser por el pecado de él si él nació ciego? O sea, si él nació ciego, ¿cómo es que él podía haber pecado y por eso terminar ciego? Aunque en aquel tiempo algunas personas creían en lo que se llamaba la transmigración de almas o reencarnación, que tal vez había pecado en otra vida y por eso nació ciego en esta vida. Era una pregunta ilógica. Pero y a la vez de ser una pregunta sincera y lógica, también era una pregunta muy fría. Porque no están interesados en ayudarle, nomás quieren saber por qué ha nacido ciego. Cristo en este caso, Él quería sanarlo. Y vamos, hermanos, que Cristo contesta la pregunta. Y les dice que no es por el pecado ni de Él, ni de sus padres. Ahora, en paréntesis, es importante explicar, hermanos, que toda la enfermedad, toda la maldad que hay en el mundo es el resultado indirecto del pecado. El pecado ha entrado, la humanidad ha venido al mundo y por eso hay tanto sufrimiento. Pero en el caso de este hombre no fue por su pecado específico, ni por el pecado específico de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Para que las obras de Dios se manifestasen en él. O sea, Cristo quería hacer algo. Y en este caso lo que Cristo quería hacer es sanarle.
Quería traerlo a la luz. Quería mostrar simbólicamente lo que él había venido a hacer. Sacar a la gente de las tinieblas y llevarlos a la luz de Cristo. Cristo lo quería sanar. Quería probar con un milagro que él era el Mesías, el Salvador del mundo. Cristo quería manifestar su obra en él. Pero de igual manera, hermanos, nosotros, y nos enseña la palabra de Dios, que cuando nosotros pasamos por tribulaciones, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Y por eso, hermanos, por eso podemos, aún a través de las pruebas más difíciles, más dolorosas, hermanos, podemos tener el gozo del Señor porque sabemos que no es en vano, que Dios está haciendo algo en nuestra vida. No nos ha abandonado, no nos ha dejado. Él está activo y está haciendo su obra en nosotros. O sea, hay un propósito. Y por eso el apóstol Pablo dijo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pase lo que pase usted, hermano. Se le va a su esposo. Se le va a su esposa. Su hijo se rebela. Se enferma. Dios, hermanos, está haciendo algo. Sus obras se están manifestando. Y por eso, hermanos, siempre el cristiano, a pesar de las cosas más difíciles en nuestra vida, hermanos, podemos tener el gozo del Señor. El apóstol Pablo dijo, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en esta mañana, hermanos, lo que yo quiero hacer es contestar la pregunta de propósito de las tribulaciones. Pero quiero que sepa, hermanos, es para que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida. Ahora, la primera obra, hermanos, que Dios puede estar haciendo en nuestra vida puede doler. Y está relacionada con el contexto aquí. Porque la primera obra de Dios, hermanos, es que tal vez nos está disciplinando por nuestro pecado. ¿Están escuchando, hermanos? Posiblemente Dios nos está disciplinando por nuestro pecado. Ahora, quiero que vean Hebreos capítulo 12. Quiero que vean Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. La primera obra que Dios puede estar haciendo en nuestra vida cuando hay tribulaciones, hermanos, es que nos está disciplinando por nuestro pecado. Hebreos 12, versículo 5. En Hebreos 12, versículo 5, dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación? O sea, porque hay una exhortación en Proverbios, muy similar, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo que Él recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, tal vez no nos gusta, nos incomoda, pero puede ser, hermanos. Ahora, yo creo que es en una minoría de los casos. Pero sí sucede, hermanos, que a veces las pruebas que tenemos es porque Dios nos está disciplinando. Ahora, hay dos disciplinas. Y es importante hacer una distinción entre las dos disciplinas. Hay una disciplina natural. Lo que quiere decir, hermanos, que a veces simplemente cosechamos lo que sembramos. ¿Están escuchando, hermanos? Cosechamos lo que sembramos. Podemos echar la culpa a medio mundo, pero muchas veces, hermanos, las cosas que pasan en nuestra vida es porque simplemente, aunque no nos gusta, estamos cosechando lo que hemos sembrado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Problemas a veces, fíjense, hermanos. En algunos casos, los problemas que tenemos con nuestra salud.
son porque estamos cosechando una disciplina natural. Yo conozco a un hombre, hermano Chava, la hermana Nelly, a lo mejor conocen, o la hermana Nancy Chuy, conocen a la persona a quien me refiero, pero yo conozco a un hermano, que este hermano, por muchos años, antes de conocer al Señor, fue borracho, fue alcohólico. Gloria a Dios, fue salvo, amén. Fue salvo, aceptó a Cristo, pero más adelante murió de cirrosis del hígado. Cosechó. Gloria sea al Señor, fue salvo, amén. Conoce al Señor. Si había puesto fe en el Señor, está en el cielo, gloria sea al Señor. Pero cosechó lo que él había sembrado en la carne. Hay un hermano que estuvo en nuestra iglesia, el hermano Rafael, ¿sabe a quién me refiero? Un buen hermano. Y este hermano gloriosamente fue salvo aquí por medio de este ministerio. Y fue salvo, empezó a crecer y madurar, gloria sea al Señor. Y luego con el tiempo, y sabíamos que era enfermo, pero nunca nos había dicho claramente, exactamente lo que era. Regresó a su país y no hace mucho murió del SIDA. ¿Sí? Cosechó, fue salvo, amén. Su esposa también conoce al Señor. Fue salvo, está en el cielo, pero que cosechó una enfermedad por su pecado. Entonces a veces hay una disciplina natural. A veces, hermano, problemas en nuestro hogar son porque estamos sembrando. Mi esposa me dijo, y es cierto, tuve que admitirlo. Y me dijo que últimamente había estado llegando por tal vez el estrés de la campaña y todo, y me decía que yo llegaba a la casa y a veces le hablaba ásperamente. Bueno, a veces por nuestro pecado. Por eso a veces tenemos problemas con los esposos, con las esposas, porque somos insensibles, somos impacientes, somos ásperos, tal vez por nuestro temperamento, hermanos, y luego hay problemas en el hogar. Hermanos, tal vez estamos simplemente cosechando una disciplina natural de nuestro propio pecado, hermanos. Aunque no nos gusta, a veces también, hermanos, los problemas con nuestros hijos, tal vez porque hubo falta de disciplina, como en el caso de David y Samuel y Elí. Tal vez el ejemplo que hemos puesto a los hijos, tal vez porque perdimos el corazón del niño. Y se va el niño y nos duele yo no deseo eso a nadie, mucho menos a mi propia hija, pero muchas veces, hermanos, es porque estamos simplemente cosechando lo que hemos sembrado. Hay una disciplina natural. Tal vez las pruebas que tenemos, hermanos, es por la disciplina del Señor, una disciplina natural. Los conflictos que usted tiene con gente, los conflictos que tenemos, a veces es por el orgullo que tenemos. Somos impacientes, somos muy crueles, somos muy críticos, somos muy chismosos, somos imprudentes. Y luego hay problemas y hay conflictos y pensamos que yo no sé por qué esto me está pasando. Tal vez es por nuestro propio pecado. Estamos cosechando la disciplina natural. Entonces hay una disciplina natural. Y posiblemente la razón que estamos pasando, lo que estamos pasando, es por la disciplina natural. Pero hay la disciplina divina. Y es muy importante que entendamos esto, hermanos. Porque aquí en este pasaje que acabamos de leer en Hebreos, encontramos o aprendemos que sí, Dios disciplina. Porque nos ama. Amén. Nos ama. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? Estamos estudiando poquito de la vida de David en el libro de Samuel los jueves. Cuando David pecó con Betsabé y básicamente mandó matar a su esposo. Cosechó la disciplina del Señor. Tu hijo va a morir, tus esposas se van a dar a otro y la espada jamás se va a apartar de tu casa. Cosechó la disciplina divina del Señor y David supo que Dios lo estaba disciplinando. Ananías y Zafira en el libro de Hechos, ¿se acuerdan cuando mintieron de las ofrendas que habían dado? Y Dios les quitó la vida. Ellos supieron por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Dios los estaba castigando. 1 Corintios habla de las personas que toman incorrectamente la Santa Cena. Y Pablo dice que algunos son débiles y otros se han muerto por la disciplina del Señor. Ahora, déjenme decir esto, hermanos.
que mal entendemos esto de la disciplina del Señor, porque muchas veces esto es lo que hace la gente. A veces tenemos un problema, pasamos por una prueba y luego empezamos a lo mejor este es el resultado de un pecado que cometí hace 3 años y medio cuando... No, hermanos, no es así. Si nos hemos arrepentido, Dios, ese pecado ya fue pagado por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando hay una disciplina directa del Señor, usted se va a dar cuenta. O sea, Dios va a ser muy claro. Esto es porque no se ha arrepentido, ha seguido en el pecado, no quería cambiar. Entonces, ahora sí, yo conozco gente que están pasando por la disciplina del Señor simplemente porque no quieren arrepentirse, querían seguir en el pecado. Y hermanos, cuando Dios nos disciplina, no se rebele. Es porque Dios nos ama. Amén. Hay una disciplina natural. Tal vez lo que usted está pasando es simplemente está cosechando una disciplina natural. O tal vez la disciplina del Señor. Estas son la minoría de los casos. La segunda obra que Dios está manifestando en nuestra vida cuando hay tribulaciones, número 2, nos está luciendo como trofeo de fidelidad. Tal vez nos está disciplinando por el pecado, pero el segundo propósito, la segunda obra que Dios puede estar manifestando en nuestra vida es que nos está luciendo como trofeo de fidelidad. Esto es lo que vemos en la vida de Job. Quiero que vean Job capítulo 1, Job 1. Job antes del libro Salmos. Job capítulo 1. Job era el hombre más justo de toda la tierra en aquel tiempo. Sin embargo, Dios lo escogió. Le dio el honor de ser un trofeo de fidelidad. Y yo creo, hermanos, que hay muchos hermanos en nuestra iglesia que son trofeos de la fidelidad, de su fidelidad al Señor. Quiero que vean Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Oye, hermanos, Job no sabía lo que estaba pasando en su vida realmente. Dios quería mostrar a Satanás que él tenía gente fiel en la tierra. A pesar de lo que pasen, van a ser fieles al Señor. Y Job era perfecto, no era sin pecado, pero era maduro y evitaba el pecado, no buscaba el pecado. Y era un hombre que, lea el libro de Job, trataba bien a sus siervos. Y dice en Job 31:1, dice que hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de yo mirar a una virgen? O sea, él había entrenado su ojo de no codiciar a las mujeres. Y él andaba recto y temeroso del Señor. Sin embargo, pasó tantas cosas. Satanás le quitó sus casas y sus hijos y luego más adelante pidió más permiso y Dios le dio la opción de aún tocar su cuerpo. Y Job por meses, tal vez por años, sufrió con llagas leprosas sobre todo su cuerpo. No estaba siendo disciplinado por su pecado. No fue una disciplina natural ni divina, sino Dios lo estaba levantando para mostrar a Satanás y a la gente que él todavía tenía siervos fieles a Dios, hermanos. Yo creo que hay hermanos aquí que son trofeos de fidelidad. La verdad, es un privilegio, hermanos. Y yo sé que duele y no nos gusta y nos incomoda, pero a veces Dios permite, tal vez no manda, pero permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que la gente de Dios, el pueblo de Dios, admire, hermanos, admire el poder de Dios en sus vidas, hermanos. Pongan ahí.
Hay tantos hermanos aquí, hermanos, que yo admiro porque veo que han pasado por... Sus hijos se han ido, su esposo no ha sido fiel, o hay problemas, o hay enfermedades, o hay esto y lo otro, y la verdad es, hermanos, no, admiro a tantos hermanos aquí, porque veo que a pesar de todo, hermanos, han sido fieles al Señor, hermanos, es una bendición. Y el pueblo de Dios mira a esas personas y toman valor y admiran y alaban el poder de Dios en sus vidas, hermanos. Hay hermanos aquí, hermanas aquí, que han pasado por tantas situaciones. Y digo, wow, gloria sea al Señor, han sido tan fieles. Han sido leales, aquí están en la iglesia y sirven fielmente, todavía hacen el esfuerzo de ganar almas. Es increíble. Yo conozco pastores que han pasado por problemas tan difíciles, han sido fieles al Señor, son trofeos de fidelidad a Dios. Y luego yo los veo y digo, wow, si esa persona puede aguantar, puede soportar tanto, pues yo también, con mis pruebas tan chiquitas. Entonces, hermanos, cuando Dios permite tribulaciones en nuestra vida, puede ser porque Dios nos ha dado el honor de ser un trofeo de fidelidad, no solo al pueblo de Dios, sino también al incrédulo. Para que los incrédulos digan, ahí está un verdadero cristiano. Ahí está. Yo conozco a muchos falsos, pero ahí está un verdadero cristiano. Tal vez la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos, es que nos está disciplinando por el pecado. O tal vez nos está luciendo como trofeo de fidelidad. Aquí está otra obra que se está manifestando en nuestra vida, nos está moldeando en la imagen de Jesús. Nos está moldeando en la imagen de Jesús. Quiero que vean Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Han entrado más personas y están apuntando la asistencia. Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas esas cosas, aquí se refieren a las pruebas. Todo lo que pasa en nuestra vida. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, vamos a ver el propósito. Porque a veces leemos el 28, pero no leemos el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Oiga, hermanos, a veces Dios nos está moldeando, nos está conformando a la imagen del Señor Jesucristo. Un día vamos a ser como Él. Dice la Biblia que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Pero ese proceso comienza ahora. Piensen por un momento, hermano, en un escultor que está haciendo de mármol, de un bloque de mármol, una hermosa figura del ¿cómo se llama? El David que piensa, ¿verdad? La piedad, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando un escultor va formando una pieza de arte así tan hermosa, hermanos, agarra su martillo y su cincel y lo está pegando y pegando. Y si el mármol pudiera hablar, le estaría gritando por el dolor, por los golpes. Oye, hermano, así es en nuestra vida, hermanos. Dios está quitando ese temperamento que no agrada a Dios. Dios está quitando ciertas cosas de nuestro carácter que no agradan a Dios. Y toma su martillo y su cincel y nos está pegando por aquí y por allá, para hacernos conformes a la imagen del Señor. Piensen en el alfarero. Creo que en Jeremías capítulo 6 habla de que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él va amasando y va apretando y cambiando y formando y golpeando el barro para hacer un vaso útil para su servicio. Así es Dios con nosotros, hermanos. Y a veces duele.
y preferimos que Dios escoja a otra persona. Pero la verdad es que el propósito de Dios para todos nosotros es, hermano, que seamos como Jesús. Hermanos, tenemos temperamentos muy duros. Piensa en su carácter, hermano, piensa en su personalidad, piensa en esas áreas de su vida, que cosas, hermanos, errores, áreas en nuestra vida, hermanos, que no agradan al Señor. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos, para eliminar esas cosas de nuestra vida, hermanos? Si no es por la prueba, la tribulación. Porque si no hay, pues ¿para qué cambiar? Entonces Dios nos está moldeando a la imagen del Señor. Quiere que seamos más pacientes como Jesús, más puros como Jesús, más humildes. Pablo había recibido revelaciones tan sublimes allá en el tercer cielo. Y luego dice, pero para que no me exaltase demasiado, Dios me dio un aguijón en la carne para mantenerme manso y humilde. Dios nos quiere hacer dulces. Hermanos, muchas veces nuestro temperamento es tan duro, hermanos. Tan áspero. Caemos mal a la gente. Dios nos quiere cambiar y lo hace a veces. Si no nos dejamos. Porque eso es lo que pasa, hermanos. A veces nos amargamos. Y resistimos. Y mejor voy al mundo. Y abandono todo. Y dejo la iglesia. Y me respondo mal. O me amargo con la gente, o echo la culpa. No, hermano, Dios nos está formando, no, nos quiere hacer dulces, hermanos. Alguien ha dicho, better, not bitter. Mejor, no amargado. Pero hay hermanos que se amargan. Y hay hermanos que crecen, y que se hacen más dulces, y más hermosos, y llegan a ser ese retrato del Señor Jesucristo que Dios quiere que seamos. Tal vez el Señor nos está disciplinando por nuestro pecado. Tal vez nos está luciendo como trofeos de fidelidad. Tal vez nos está moldeando en la imagen de Jesús. Estas son las obras que Dios está manifestando en nuestra vida. Tal vez nos está haciendo compasivos para con otros. Quiero que vean 2 Corintios capítulo 1. Nos está haciendo compasivos para con otros. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios, Segunda Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por Cristo, así abunda también consolación. ¿Entienden lo que está diciendo ahí, hermano? Pasamos por dolores, pasamos por angustias, Dios nos consuela. ¿Para qué? No solamente para nuestro bien, aunque sí eso es parte, pero para que nosotros con esa misma consolación ahora podamos ir con otros. Y cuando ellos pasen por lo mismo, podemos ser de bendición a ellos. O sea, a veces más la tribulación es entrenamiento. Hermanos, por años, tengo ahora 62 años, y yo no puedo recordar cuando no haya ido al gimnasio 3 veces por semana. No me acuerdo cuando comencé, porque tengo tantos años corriendo y levantando las pesas y usando las máquinas y tratando de estar en buena forma y ser saludables y etcétera. Y nunca, básicamente, he estado en buena salud. Por un tiempo luchaba con mi espalda, pero luego me compré una buena cama y ya fui sano. Y pero sí me costó $5,000 y lo pagué por 2 años. Pero yo siempre he tenido buena salud. Me costaba entender la gente que siempre le duele algo.
que se sienten mal, que le duele el brazo, que le duele la pierna. ¿Y para qué? Pero ahora, el año pasado fui operado y mi vida ya no es igual. Mi cuello no es igual. Mi respiración no es igual. ¿Cómo no es igual? Ahora sí entiendo un poquito más. Puedo ser más sensibles a los problemas de salud de otras personas. Yo me acuerdo, hermanos, me dio tanta pena cuando me di cuenta después. Había una hermana de Honduras, si no me equivoco, que vivía por aquí abajo. ¿Se acuerdan de esa hermana que andaba caminando siempre con una máscara? ¿Se acuerdan quién, hermana? Y ella cuidaba a los hijos de su hermana, y viven ahí todavía, su hermana, en una casa ahí. Y esta hermana venía a la iglesia de vez en cuando, y a veces decía, ay, pastor, no puedo. Y a veces la veía caminando por esta calle con una máscara del hospital. Y nunca entendía por qué la hermana sea fiel. Vive aquí cerquita, venga a la iglesia, sea fiel. Con el tiempo regresó a su país. Como un año después, vi a su hermana afuera y hablé con ella. ¿Qué pasó con su hermana? Oh, pues el año pasado murió de cáncer. Yo no sabía, pero tenía cáncer. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces, hasta que uno pase por lo que ellos están pasando, somos muy insensibles, no entendemos. Pero ahora sí entiendo, porque ahora se ha ido mi hijo, ahora sí entiendo, porque ahora yo estoy enfermo, ahora sí puedo entender, porque ahora mi esposa me ha dejado. A veces, hermanos, Dios permite, tal vez no manda, como he dicho, hermanos, pero a veces Dios permite, hermanos, para que podamos ahora podemos entender, ahora podemos animar, ahora podemos orar por ellos, porque ahora sí entendemos lo que han pasado. Dios a veces nos está haciendo más compasivos con otros. Y por último, el propósito de las tribulaciones es que Dios quiere manifestar sus obras en nosotros. Tal vez ni entendemos la razón, tal vez no entendemos el origen de lo que estamos pasando, pero sí podemos gloriar en el hecho de que todo Dios está haciendo algo, hermanos. No es en vano, no es pura vanidad. Dios no nos ha dejado, no, Dios está activo en nuestra vida. Tal vez nos está disciplinando por el pecado. Tal vez nos está luciendo como trofeo de fidelidad. How's your back? ¿Cómo está su espalda? ¿Igual? Yeah. O sea, nos está luciendo como trofeos de fidelidad. Nos está moldeando en la imagen de Jesús. Nos está haciendo compasivos para con otros. Y para terminar, nos está destetando. Ve por la hija. Okay. Nos está destetando de este mundo. Nos está destetando este mundo, jóvenes. It means weaning us from the world. No, nos quiere quitar de la botella de este mundo. Nos está destetando de este mundo. Oh, hermanos, estamos enamorados de este mundo. ¿Cómo estamos enamorados? Con el teléfono y con la casa y con abundancia. Vivimos en un país de abundancia, hermanos. Me duele a veces cuando voy a México con los parientes de mi esposa. Son pobres, hermanos. Que tienen que, cuando van toda la iglesia, toda la familia a la iglesia, tienen que debatir. Vamos todos en taxi, nos cuesta más, pero cabemos 6. O vamos en el bus, porque cobran nomás a cada uno. Y aquí ni hacemos, ni pensamos así. Y tenemos tanta ropa y comida y carros y teléfonos y pensamos,
que este mundo es el mejor lugar en el universo y estamos tan cómodos aquí, hermanos. Cuando realmente, hermanos, debemos de tener nuestra mira en las cosas de arriba, hermanos. En el cielo, en Jesús. Y el hecho de que estamos tan enamorados de este mundo, hermanos, es la razón que Dios siempre nos está diciendo. No ames las cosas del mundo. Y no hagas amistad con este mundo. Y no pongas tu mira aquí en la tierra, sino en las cosas de arriba. Constantemente nos está diciendo Dios que no nos enamoremos de este mundo. Entonces, ya que ignoramos esas exhortaciones, Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que deseemos un nuevo cuerpo, para que anticipemos otro mundo libre de dolor, para que deseemos estar con el Señor en el cielo. ¿Me están entendiendo, hermano? Dios siempre está haciendo algo en nuestra vida. Él está haciendo sus obras en nuestra. El propósito de las pruebas, hermanos, es que Dios quiere manifestar su obra en nosotros. Algunos de ustedes pasan por cosas que yo jamás quiero experimentar en mi vida. Hijo enfermo, hija enferma. Yo no quiero pasar lo que han pasado los hermanos Chavas. O lo que ha pasado a la hermana Gabriela. O lo que ha pasado la hermana, hermano Filemón. Tener un hijo, una hija enfermo. Nuestra hija ha estado saludable desde que nació. Mi esposa se preocupa tiene una roncha ahí. Yo no deseo y yo no sé, y estamos haciendo lo que podemos para criar una hija piadosa, pero quién sabe lo que puede suceder. Yo no prometo nada y voy a tratar de hacer mi parte, pero yo no deseo tener un hijo rebelde. Yo no deseo estar enfermo a tal grado como algunos aquí están enfermos. Pero sí podemos regocijarnos, hermanos, en el hecho de que Dios está manifestando su obra. Tal vez nos está disciplinando por el pecado. Tal vez nos está luciendo como un trofeo. Eso es un honor, es un privilegio. Tal vez Dios nos está conformando a su imagen. Tal vez nos está haciendo compasivos para con otros, o tal vez nos está destetando de este mundo. Yo voy a hacer la invitación, terminé temprano.